Muy bien, y también tenemos lo que es la homología del espejo. Vean que la mayoría de nosotros tenemos un espejo en nuestra casa, ¿sí? Si nosotros nos dibujamos o si nosotros estamos aquí, ¿sí? Bueno, esto se llama un monigote. El muchacho parece que está drogado. Ujú. Y este es nuestro espejo. Ujú. Entonces nosotros nos vamos a ver en el espejo, pero ¿cómo nos vamos a ver en el espejo? Nos vamos a ver simétricos en el espejo. Ujú. ¿Lo ven? Ven, ese es simétrico. Así lo veríamos nosotros en un espejo. Ujú. Vean que no somos los mismos, pero estamos como al revés. Este es nuestro eje de simetría. Ujú. Entonces nos estamos viendo así, como al revés. Ajá, como nuestro gemelo inverso. En este caso, veamos que... Opa, opa, opa. Ay, ya me jalé una torta. Bueno, en este caso, veamos que... Vean este caso de los anteojos. En este caso de los anteojos estamos... Estos anteojos están incompletos. ¿Ok? Esta persona colocó en esta parte de aquí, en la mitad que le hace falta a los anteojos, un espejo para saber cómo podía ser la otra mitad de los anteojos. ¿Lo ven? Es exactamente igual a la primera mitad. Si uno no supiera que es un espejo, podemos decir estamos viendo los anteojos completos, pero realmente es un espejo. Estamos viendo la mitad de los anteojos y la otra reflejada en un espejo, siendo el espejo el eje de simetría de estos anteojos. ¿Sí? Vean que es exactamente igual lo que está al lado izquierdo que lo que está al lado derecho. Y son los anteojos tal y como nosotros los utilizamos. Bueno, yo utilizo anteojos 24/7, ¿verdad? Entonces, uno se da cuenta que sí son simétricos y que con el paso del tiempo dejan de serlo, ¿verdad? Por las manías que uno le hace. ¿Ok? Vean, por ejemplo, esta otra imagen de este niño. Él, digamos, lo que está haciendo es, le dieron esta mitad del castillo. Entonces, él lo que está haciendo es colocando el espejo e iniciando a dibujar el mismo castillo al otro lado de la hoja. Digamos, vean que se forma el castillo. Ya les digo, les repito, si nosotros no viésemos todas estas partes, digamos que estén, aquí estamos viendo que realmente el niño está agarrando un espejo. Si fuera más grande el espejo, nosotros no veamos las manos, decimos, no, esta es una sola imagen. Sí, es un solo castillo. No nos daríamos cuenta que estamos trabajando con un espejo. Vean que clarito se ve aquí el eje de simetría, ¿verdad? Este de aquí. ¿Lo ven? Vean que esta torre de aquí es la misma de aquí. Esta, digamos, barra de por acá es la misma que está aquí. ¿Ven? Entonces, esa es la homología que queremos buscar con los ejes de simetría. Vean que hasta con los espejos podemos trabajar. ¿Sí? Y entonces vamos a ver cómo podemos conversar de la simetría en un plano cartesiano. Vean que nosotros podemos construir cualquier figura, ¿sí?, homóloga en un plano cartesiano. ¿Recuerdan cómo nombramos los puntos al principio? Al principio de la presentación. Recuerdan que, por ejemplo, teníamos este punto, que era el punto, por ejemplo, menos 3,4, que le vamos a llamar a ese punto. Si yo lo hago simétrico con respecto a un eje de simetría, ya ese punto no se va a llamar A, se va a llamar A'. Uh-huh. Ok, esto es un poco de notación que queremos que compartir. Ok, ya este es el punto original, ¿verdad? Como lo tenemos acá.
punto original y punto homólogo. Aquí, punto original y punto homólogo. Vean que es como una pequeña comilla lo que los diferencia. Si fuese aquí el punto B, por ejemplo, sería entonces el punto B'. Punto C, punto C'. Igual con los segmentos. Acordémonos que denotar un segmento se hace de esta manera. Pongo las dos letras, digamos, por ejemplo, yo tengo el segmento AB. ¿Sí? Entonces esto se denota como AB segmento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser homólogo a este segmento, sería el otro segmento A', B'. Y este sería mi eje de simetría. Entonces sería A', B', segmento. Ok, igual por ejemplo en este caso BX y NM. Puede ser que no sean necesariamente las primas, ya vamos a ver. Si yo tengo por ejemplo el segmento, vamos a ver por acá, si yo tengo el segmento BX y aquí tengo el eje de simetría y este otro segmento es el NM, entonces se cumple eso que está dicho aquí arriba, que BX es el segmento original y NM es el segmento homólogo. Ok, es notación lo que estamos viendo hasta el momento. Ahora veamos por ejemplo esta figurita de aquí. Tenemos dos triángulos, ¿sí? Entonces vean que podemos denotar estos puntos, ¿verdad? El punto A, el punto B, el punto C, homólogos con A', con B' y con C'. ¿Cómo me doy cuenta yo de esto? Pues simplemente veo que A está a la misma distancia que A'. ¿Ok? ¿Y de dónde saco este 12 centímetros? Cada cuadrito de estos es un centímetro. ¿Ok? O sea, cada lineecita de aquí a aquí es un centímetro. Aquí, por ejemplo, van 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, por ejemplo, ¿verdad? Cada lineecita. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Desde el punto A hasta el eje de simetría. Vean que aquí nos están diciendo que este de aquí es el eje de simetría. Entonces hay 6 centímetros desde el punto A hasta el eje de simetría. ¿Qué me quiere decir eso? Que tienen que haber los mismos 6 centímetros hacia la derecha. Vamos a contar entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y encontramos dónde se ubica A'. ¿Ok? Entonces ya sabemos quién es A y quién es A'. Podemos hacer lo mismo con los demás. Saber quién es B y quién es B'. Saber quién es C y conocer C'. ¿Sí? Entonces lo mismo. Vean que me posiciono en B y voy hacia el eje de simetría. 1, 2 cuadritos con T o 2 lineecitas con T. Quiere decir que hay 2 centímetros. Deben de haber los mismos hacia el lado derecho del eje de simetría. 1 y 2. ¿Lo ven? Exactamente los mismos. Entonces aquí vamos a encontrar a B'. Con C, vean que es exactamente lo mismo. 1, 2 hay de este lado. 1, 2 deben de haber del otro lado. Entonces aquí C', C y C'. ¿Sí? ¿Y por qué decimos que son 4 centímetros? Porque en total son 1, 2, 3, 4 centímetros lo que los separa. 2 de un lado y 2 del otro. ¿De acuerdo? Entonces también podemos decir en este caso que el punto A es homólogo con A'. El punto B es homólogo con B'. El punto C es homólogo con C'. ¿Sí? ¿Qué más? Ok. Nosotros también podemos decir que el segmento BC de acá, BC, es homólogo al segmento B'C'. ¿Lo ven? Es el mismo. El punto AB es homólogo al punto A'B'. El punto AC
es homólogo al punto A'C'. ¿Sí? ¿Lo notan? Vamos agarrando el toque ya de los ejes homólogos, de los segmentos y puntos homólogos. ¿Ok? Vean que aquí estamos trabajando con respecto a este eje de acá, ¿verdad? Al eje de simetría Y en el plano cartesiano. Este es nuestro eje de simetría. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto, entonces. Y podemos trabajar simetría en el plano cartesiano también. Entonces veamos este ejemplo. Vamos a ver, un momento. Veamos este ejemplo. Yo tengo estos puntos A, B, C, D y E. ¿Sí? Yo trabajo con estos puntos. Ahora que yo tengo que estos puntos se ubican en estas coordenadas. ¿Sí? Tengo que el punto A se ubica en 2,4. Acordémonos que esto es X y esto es Y. El punto B en 5,2. C en 7,5. D en 8,2 y E en 8,7. ¿Ok? Entonces, yo necesito hacer una simetría con respecto al eje X. ¿Ok? Entonces, si yo tengo los pares ordenados, ya que ya me los dan, es mucho más sencillo trabajar con ejes de simetría. ¿Por qué? Vean, necesito que me pongan atención en este lado de por acá. Si yo tengo simetría aquí con respecto al eje X, entonces lo primero que voy a hacer es rellenar esta tabla, ¿ok?, con los ejes de simetría, con los puntos, el nombre de los puntos de simetría. Acordémonos, si el punto se llama A, el homólogo va a ser A', el B, B', el C, C', el D, D' y el E, E'. Así se llaman. Y el par ordenado que vamos a trabajar, si es con respecto al eje X, ok, pues vamos a acomodar aquí X y Y. Vean que en este caso, si yo tengo 2,4 con respecto al eje X, entonces el eje X es el que se va a quedar fijo. ¿Ok? Al eje X yo no lo voy a tocar. Pero al eje Y sí. Al eje Y le voy a cambiar los signos. ¿Ok? Vean que, por ejemplo, en el primer caso, en el caso A, el punto es 2,4. Pero en A' es 2, menos 4. Vean que le estoy cambiando el signo al eje Y. En el punto B, acá, el punto es 5, menos 2. El punto B, pero B' con respecto al eje X, o sea, dejo fijo a X y cambio a Y, cambio el signo de Y, nos va a quedar 5, menos 2. Vean que pasó de ser 5,2 a ser 5, menos 2. El punto C, lo mismo, de ser 7,5 pasó a ser 7, menos 5. Correcto, van agarrando la idea. Vean que el punto D aquí, estamos viendo aquí que el punto D es 8,2. Seguimos trabajando con el eje X, entonces el eje X se va a quedar fijo. Okay, o sea, este 8 de aquí no cambia por nada. ¿Lo ven? Aquí se queda el mismo 8. Pero el 2 que está aquí, sí, ese 2 cambia al signo contrario. O sea, si yo tengo 2 positivo, va a ser un menos 2 del otro lado. ¿Ok? El homólogo va a ser menos 2. ¿Ok? Entonces pasó de ser 8,2 a ser 8, menos 2. Lo mismo con el 8,7, el último punto, el punto E. Está 8,7 positivo, mantengo el 8, lo dejo exactamente tal y como me lo dan, y el 7 cambia de signo. O sea, pasó de ser 8,7 a ser 8, menos 7. ¿Sí? Pero no se preocupen si todavía no han agarrado el toque. Vamos a hacer ejemplos de esto. Vean que aquí ya nosotros lo graficamos. Esta es la imagen original, ¿verdad? La original que nos dan, digamos como la Nike. Ok, la original.
y esta es la simétrica. Simétrica u homóloga, ¿verdad? Cualquiera de los dos nombres está correcto. Entonces esta es original y la otra es la simétrica. Vean que estamos trabajando con respecto a este eje de acá, el eje X. Y vean que si nosotros graficamos, como ya aprendimos en la primera sección de esta serie de videos, si nosotros graficamos estos puntos de acá, son estos de aquí. Vean que el A es el 2,4. Busco el 2 en X, el 4 en Y y hago rectas punteadas. Bueno, líneas punteadas, ¿verdad? Y aquí es donde se topan. Entonces ya sé cómo ubicar ese punto A, ¿sí? Lo mismo con el B, con el C, con el D, con el E. Y hago después lo mismo para ubicar los simétricos, ¿verdad? Los pares ordenados simétricos. Y vean que me va a quedar una imagen simétrica. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Vean aquí. Si yo tengo los puntos A, B y C, D y E, perdón, todos estos, de la hasta la E. Ok, vean que ahora vamos a trabajar con respecto al eje Y. Lo primero que nos piden es colocar el nombre del punto homólogo. Ok, o el punto simétrico. Si es A, va a pasar a ser A'. Si es B, va a pasar a ser B'. Si es C, C', D, D' y E'. Y vean que estamos trabajando con el eje Y. Entonces el eje Y queda exactamente como me lo dan. Ok, ven que aquí voy a escribir el eje Y tal y como me lo están dando. Y ok, vean que aquí yo ya escribí tal y como a mí me dan el eje Y. Menos 6, 2, ok, acordémonos, ¿verdad? Que esto es X y esto es Y. Todo este sector de aquí queda exactamente igual, vean. Lo que voy a cambiar entonces son las X, ok, al signo contrario. En el primer caso, en el punto A, tengo 2, entonces va a ser menos 2. Punto B, tengo menos 2, entonces pasa a ser positivo 2. 0 no es ni positivo ni negativo, él se queda igual, ¿sí? El 8 está positivo, pasa a ser negativo. Y el menos 1 está negativo, pasa a ser positivo. ¿Ok? Entonces, vean que ya tenemos llena la tabla con los pares ordenados homólogos a la figura inicial que nos dan. ¿Ok? Entonces, nos va a quedar, esta es la figura que nos están dando con los pares ordenados originales. Vean que es una figura complicada, ¿sí? Y es tras de eso con el eje Y. O sea, yo ocupo hacer una figura homóloga por este otro lado de aquí, ¿sí? Vean que el punto A, por ejemplo, está hacia acá. Utilizando otro método, hacia acá 1 centímetro, entonces 1 centímetro para acá, más o menos aquí tiene que estar el punto A. Vean que el punto B está hacia un centímetro igual, ¿verdad? Entonces tiene que estar por aquí el punto B'. Vean que inclusive nos está cayendo encima de la misma figura, ¿sí? Entonces es un poquitico complicada esta imagen de hacerla con los métodos anteriores. Entonces, ya que tenemos la tabla llena, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es graficar esto. ¿Ok? Colocar los puntos en el plano cartesiano y unirlos. Vean que, digamos, si yo tengo, por ejemplo, caso hipotético. Si yo tengo A, B, C, D y E. ¿Ok? No es que yo voy a llegar y los uno así, ¿verdad? Como a mí me gusten, como se vean más bonitos, no. Yo los tengo que unir en orden alfabético. A, B, busco la C, como unir los puntos. C, busco la D, busco la E y termino otra vez en A. ¿Ven? Esta sería la figura. Pero siempre tengo que hacerlo así, de esa manera alfabética. ¿Correcto? Excelente.
Y vean que ya la imagen homóloga nos va a quedar así. Ven, era una imagen feíta, bien feíta. Pero si nosotros, con tal de hacer cosas que ya conocemos, como lo es graficar estos pares ordenados, ¿verdad? Simplemente unimos los puntos de forma alfabética y podemos encontrar figuras así de complejas. ¿Ok? Veamos la que sigue. Lo mismo. Vean que ahora es con respecto al eje X. Es lo primero que yo me tengo que dar cuenta. Entonces ahora esto es A', B', C', D' y E'. Me acuerdo que un alumno me dijo, y su prima también. Entonces, vamos a ver. Si aquí me están diciendo que es con el eje X, entonces yo copio todo igual con respecto al eje X. ¿Sí? En este caso 0, menos 6, 3, 5 y 6. Ven que el eje Y yo no lo estoy tocando para nada. Tan siquiera lo estoy copiando. ¿Por qué? Porque ahora simplemente cambia a negativo. Dijimos que el 0 no es un número ni positivo ni negativo, es simplemente un 0, es nulo, entonces pues queda así. 4 está en positivo, pasa a negativo. Aquí no se ve nada. Menos 4, ¿sí? 3 está positivo, pasa a negativo. 14 positivo, pasa a negativo. 6 positivo, pasa a negativo. ¿Sí? Correcto. Y ya tenemos de nuevo nuestros pares ordenados homólogos, ¿sí? O simétricos a la figura inicial que nos dieron. ¿Qué nos queda? Simplemente graficar estos puntos, ubicarlos en el plano cartesiano, graficarlos y unir los puntos de forma alfabética, como ya lo vimos: A, B, C, D y E. Primero el A, luego el B, luego el C, luego el D y luego el E. ¿Sí? Entonces, vean que esto nos va a quedar así. Esta es la figura original y la figura homóloga. Vean que estamos trabajando con respecto al eje X. ¿Sí? Entonces, la figura homóloga a ella es esta. ¿La ven? Vean, por ejemplo, aquí la E está a 1, 2, 3 del eje de simetría. Entonces 1, 2, 3 vamos a encontrar a E'. Lo mismo con C. En este caso es que por aquí está el 3. Tal vez el C no sea el mejor ejemplo. Vean, por ejemplo, en este caso B está 1, 2 del eje de simetría. Entonces también a 2 cuadritos o a 2 centímetros vamos a encontrar a B. Y D también. D está a un montón de cuadritos. Vamos a encontrar D' igual en la parte de abajo.